quirúrgicos para realizar la exodoncia de terceros molares inferiores. Mencionamos la anestesia. Generalmente la anestesia pues se debe realizar bloqueo del nervio dentario inferior, del nervio lingual y bucal largo, ¿no? Para los terceros molares inferiores. Bueno, una vez ya que hayamos tenido el efecto de anestesia, realizamos la incisión, desprendimiento del colgajo, es el siguiente tiempo operatorio, ostectomía, el tercero, odontosección y posteriormente exodoncia en el cuarto tiempo, limpieza del herido operatorio o de la cavidad que dejamos, en este caso del alveolo, la reposición del colgajo y sutura, ¿no? Hablemos de cada uno de ellos. Incisión. ¿Cuál es el objetivo de la incisión? Pues tener un buen acceso y buena visibilidad del campo operatorio. Por tal razón, siempre nosotros debemos considerar estos dos aspectos y diseñar una incisión lo más amplia posible, que nos permita ingresar de manera adecuada y evaluar de manera adecuada el campo operatorio. ¿Con qué tipo de instrumental realizamos esta incisión? Con el mango de bisturí número 11 y la hoja de bisturí número 15, lo que más utilizamos. Sin embargo, algunas veces podemos utilizar hoja de bisturí número 12 ¿para qué? Para este tipo de incisión, miren, festoneado, que sigue el margen gingival, ¿ya? Para eso sirve la hoja 12, que tiene la forma de hoz, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a ver diferentes tipos de incisiones que podemos hacer para la exodoncia de terceros molares inferiores. Por ejemplo, esta, denominada incisión triangular o en bayoneta. ¿En qué consiste? En primer lugar, vamos a palpar con el dedo índice o pulgar la región, el trígono retromolar y el borde anterior de la rama ascendente, ¿ya? Una vez ubicadas estas estructuras, pues realizamos una incisión, miren, una incisión lineal que va desde justo casi el borde anterior de la rama hasta la cara distal del segundo molar. Si nosotros hablamos de vestibular al lingual, esta incisión va a estar un poco más inclinada hacia vestibular que al lingual. ¿Por qué? Para proteger el nervio lingual, ya entonces un poquito más hacia vestibular. Realizamos la incisión lineal hasta, como les dije, hasta la cara distal del segundo molar. Vamos a hacer como una parte festoneada siguiendo el margen gingival. Un poquito nos adelantamos a la papila y la descarga. Esta descarga siempre debe ser diagonal, nunca vertical, ¿ya? Sino diagonal. ¿Por qué? Para de esta manera ver que la base del colgajo, esta es la base del colgajo, sea mayor que el vértice del colgajo. De esta manera, al tener una base más amplia, que garantizamos buena irrigación del colgajo. Así se ve este tipo de incisión que les mencioné, una lineal atrás, por distal del segundo molar y la descarga. Descarga siempre diagonal, nunca vertical, ¿ya? Y de esta manera, miren, la base es mayor al vértice. Algunas otras veces que podemos hacer, miren, la incisión por distal, por el trígono retromolar, hacemos como una parte festoneada del segundo molar y antes de llegar a la papila interdentaria, la descarga. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en estos casos realizamos este tipo de incisión, hacemos la ostectomía, sacamos la pieza dentaria? Hay situaciones en las cuales, una vez suturada el colgajo, este colgajo se retrae, la encía retrae, ¿ya? Un poco y se expone la parte distal del segundo molar, la raíz, por ejemplo, el tercio cervical del tercer molar, o incluso se puede hacer una bolsa, extender. Por tal razón, otros autores mencionan, miren, realizar la incisión a nivel del trígono retromolar, que ya hemos hecho, y no llegar al margen gingival, sino unos 2 milímetros antes de ello, curvar, reproduciendo la parte cervical del segundo molar y la descarga. Esto evita pues esa tracción, esa retracción que les dije de la encía en el postoperatorio. Otro tipo de incisión, la festoneada y lineal. Generalmente este tipo de incisión se realiza cuando la pieza dentaria está parcialmente erupcionada. ¿Qué pasa? Miren, una incisión lineal también por distal y vamos a ir festoneando el margen gingival de las otras piezas.
este festón o esta incisión festoneada puede ser hasta el primer molar o incluso irnos hasta el premolar, ¿ya? Eh, ¿Cuál de las incisiones es mejor? Pues cuando nosotros tenemos piezas completamente incluidas, cuando tal vez nosotros después de analizar la radiografía clínicamente vemos que va a ser difícil extraer la pieza dentaria, pues vamos a realizar o se aconseja este tipo de incisión. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a llegar con mucha amplitud a la zona operatoria y este colgajo que vamos a formar se va a ir separando fácilmente con un separador de Minnesota. En cambio, en este caso, muchas veces no se puede, tenemos que traccionar el colgajo y se desgarra. Igual va haciendo por aquí, en este extremo o en el otro, se van haciendo como descargas, pero desgarrándose la encía. Vamos al siguiente tiempo operatorio, el desprendimiento del colgajo. El colgajo siempre debe ser mucoperióstico, ¿ya? ¿Qué significa? Mucosa oral y periósteo. Como hicimos una incisión triangular, el primer lugar donde vamos a hacer el desprendimiento es aquí, a nivel del ángulo de la incisión. Podemos empezar incluso realizando este desprendimiento con un desmótomo, que es un instrumental más agudo y facilita el desprendimiento. Y pues una vez iniciado en esta zona, miren cómo fácilmente con un desperiostizador o decolador también denominado, vamos separando todo el colgajo mucoperióstico hasta exponer el hueso y tal vez la corona de la pieza dentaria si es que está parcialmente erupcionado. Nos aconsejan por lo menos exponer 2 centímetros de hueso, ¿ya? También, como les había mencionado, esta incisión lineal está un poco inclinada hacia vestibular, ¿no? Este colgajo lingual, de la misma manera, debe ser desprendido con mucho cuidado, porque ahí se encuentra el nervio lingual. Y una vez desprendido ambos colgajos, ¿qué se hace? Pues a este nivel, ¿no? Ya con el colgajo desprendido, se pone generalmente el separador de Minnesota para cubrir o para proteger y separar el colgajo. ¿Y cómo hacemos esto? El separador de Minnesota se tiene que apoyar en el hueso, nunca en el colgajo. El extremo final del separador debe estar apoyado aquí en el hueso, ¿ya? Si nosotros apoyamos en el colgajo, ¿qué va a pasar? Vamos a lesionar más el periósteo y el postoperatorio del paciente va a ser más llamativo, mayor dolor, mayor inflamación y se va a retrasar la cicatrización. Por lingual, de la misma manera, podemos poner un decolador, ¿no? Para separar el colgajito lingual, siempre apoyado en hueso. El hecho de que nosotros nos apoyemos en hueso nos asegura de que no lesionemos lo que es el nervio dentario inferior. Vamos al tercer tiempo operatorio, que es ostectomía. Recordemos que hay 2 términos, osteotomía y ostectomía. Osteotomía es cortar hueso, ostectomía es sacar un pedazo de hueso. Y si nosotros analizamos, pues nos damos cuenta que en este tipo de cirugías sacamos hueso, sacamos una cantidad, muchas veces amplia y otras pequeñas, de hueso. Por eso el término más apropiado es ostectomía. Y la ostectomía la vamos a realizar con instrumental rotatorio. La fresa redonda de carburo, que puede ser de baja velocidad, es lo que más se aconseja, o de alta velocidad. Cuando utilizamos de alta velocidad, ¿qué tenemos que tener cuidado? Aquí estamos, ¿se acuerdan? Hemos separado el colgajo mucoperióstico. Pero, por ejemplo, si no separamos adecuadamente el colgajo, mucosa y periósteo, y vamos desgarrando el periósteo, ¿no? Vamos desgarrando, ¿qué va a pasar? Pues a este nivel, ¿no? No solamente encontramos mucosa y periósteo, atrás ya vamos a ir encontrando músculo y más atrás todavía ya está tejido celular subcutáneo, piel, ¿no? De aquí afuera. Entonces, si nosotros desgarramos este periósteo y utilizamos la turbina o la pieza de alta, sabemos que esta genera mucha presión, genera aire. Y a través de ese desgarro del periósteo, el aire se va a introducir a los tejidos blandos y se va a producir un enfisema. ¿Enfisema qué es? Enfisema es
presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Y el paciente, ¿qué va a mostrar inmediatamente? Se le va a hinchar la cara, se le va a hinchar harto la cara. ¿Por qué? Porque en el tejido celular subcutáneo se ha coleccionado aire. ¿Ya? Por tal razón, la importancia de realizar un desprendimiento del colgajo mucoperióstico, pero de manera adecuada. Bueno, si nosotros tenemos el cuidado de no lesionar el periósteo, de hecho, podemos utilizar también la pieza de alta. ¿Para qué? Para retirar el hueso. Mire, ¿qué hueso? Hueso mesial. ¿Por qué retiramos este hueso mesial? Porque a este nivel generalmente se pone el elevador para luxar la pieza dentaria. También vamos a retirar el hueso vestibular y el hueso distal. ¿Por qué? Porque a través de todo este espacio que creemos por vestibular y distal es que la pieza dentaria se va a luxar y va a ser la dirección por donde va a salir la pieza dentaria, o sea, la vía de salida de esta pieza, ¿ya? Si esta pieza dentaria está en posición intraósea completa, de hecho, vamos a desgastar también el hueso oclusal que puede estar a este nivel. Entonces, la ostectomía debe ser amplia, permitiéndonos tal vez primero ver completamente la corona y si se puede la parte cervical de la raíz de la pieza incluida. Como les dije, cortamos o retiramos el hueso mesial, todo el hueso vestibular y el hueso distal. Bien importante tomar en cuenta este aspecto. Y este procedimiento debe siempre estar acompañado de irrigación constante, además de aspiración. ¿Por qué? Porque la pieza, tanto de alta o de baja, genera calor en el hueso. Y si nosotros no irrigamos al utilizar la pieza, ¿qué va a pasar? Puede necrosar el hueso, ¿no? Y podemos tener otro tipo de complicación además. Bueno, pues algunas veces con esa ostectomía ya se puede extraer la pieza dentaria, por ejemplo, piezas que tal vez están en una posición vertical o un poco con una pequeña inclinación mesangular. Otras todavía no, y se realiza el siguiente paso, odontosección para posteriormente sacar la pieza dentaria como tal. Y existen diferentes tipos de odontosección. Miren, uno siguiendo el eje mayor del diente, de esta manera. Separamos una raíz y corona de otra raíz y corona. Para que una vez separado ambos, saquemos una pieza, una parte, y este espacio que ganamos, pues aprovechemos y luxemos el siguiente segmento hacia ese nivel, a ese espacio, ¿ya? Esta odontosección generalmente pues la realizamos con fresa fisura de carburo, pero es importante mencionar que esta muesca no corta completamente el diente, sino que en realidad con esta fresa hacemos una muesca o un canal profundo hasta cierto nivel. Ya después de ello introducimos el elevador y fracturamos, completamos la fractura o el corte con el elevador, porque si nosotros ciegamente utilizamos la fresa hasta cortar completamente la pieza dentaria, podemos lesionar otras estructuras. Por tal razón, solo realizamos, como les dije, una muesca o un canal profundo para terminar el corte con el elevador. Otro tipo de odontosección es siguiendo el eje menor del diente. En este caso, ¿qué cortamos? Corona, la separamos de la raíz, ¿no? También, de la misma manera, hacemos una muesca profunda hasta cierto nivel nada más y una vez realizada esta muesca, introducimos el elevador para terminar de romper la pieza. ¿Por qué hacemos esto? Miren, pues si nosotros pretendemos retirar esta pieza dentaria, imposible, no tenemos espacio, pese a que hayamos hecho una buena ostectomía, no tenemos espacio para extraer, como se darán cuenta. De esta manera, pues cortamos la corona para retirarla y posteriormente la raíz. Algunas veces, incluso en la parte radicular, se puede hacer una pequeña muesca con la fresa para que en esa muesca introduzcamos el elevador y podamos fracturar o podamos luxar. También tenemos otro tipo de odontosección que es oblicua, como se dan cuenta en este caso. Por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos a un segundo molar y un tercer molar. Y el eje longitudinal del segundo molar con el eje longitudinal del tercer molar hacen un ángulo.
Mientras más abierto sea este ángulo, mayor va a ser la dificultad para extraer la pieza dentaria. Entonces, mire, tenemos a este tercer molar y este tercer molar, de hecho, está impactado en el segundo molar. Esta cúspide vestibular se ha impactado a nivel cervical del segundo molar. Hicimos ya la ostectomía, sin embargo, esta zona impactada impide vencer esta traba mecánica y luxar la pieza dental. Por tal razón, vamos a hacer una odontosección oblicua. Cortamos solamente esta parte de la cúspide, retiramos esta y ya hay espacio suficiente para poder luxar la pieza dental. Pero miren, esto ya el ángulo del segundo y del tercer molar es más amplio, mayor dificultad. Por tal razón, esta odontosección va a ser de mayor parte de la corona, ¿ya? Y de hecho, retiramos esta sección, esta parte que estaba impactada y posteriormente toda la pieza dental. También tenemos odontosección multisegmentaria o multifragmentaria, que significa que vamos a cortar el diente en varios fragmentos, pues porque definitivamente, pese a que hayamos hecho una buena ostectomía, pues igual la pieza dentaria no puede ser luxada. Vamos a cortar una parte que está impactada en el segundo molar de la corona, la otra parte incluso separar corona y raíz para sacar uno y otro segmento. ¿Qué se debe hacer? Cuando nosotros realizamos este tipo de odontosección, pues siempre, una vez ya extraída la pieza dentaria, debemos reconstruir toda la pieza dentaria para asegurarnos que retiramos completamente. En caso de que haya dudas y que nosotros sospechemos que quedó algún fragmento que no retiramos y no se ve claramente, pues podemos solicitar una radiografía para confirmar que se retiró todo o que existe un pedazo de la pieza dentaria. De la misma manera, esta odontosección siempre debe ir acompañado de abundante irrigación y aspiración. El siguiente tiempo operatorio, limpieza de la herida operatoria. ¿Qué quiere decir? Limpieza del alveolo dentario, porque ya retiramos toda la pieza dentaria, ¿no? Y esta limpieza, miren, no solo es del alveolo, sino también del tejido blando y del hueso próximo. ¿Qué pasa en el hueso próximo? Muchas veces los bordes de esta cavidad pueden estar filosos. De esta manera tenemos que aliviar esa zona afilada de hueso. ¿Con qué? Con gubia, como se ve a este nivel, puede ser con lima o otra fresa redonda, pero de mayor tamaño, para aliviar todas las partes afiladas del hueso. También vamos a hacer limpieza del tejido blando, como este colgajo. ¿Qué pasa? Cuando realizamos odontosección o también la ostectomía, las esquilas, los pequeños pedacitos de hueso, de diente, se depositan en esta zona, justo a este nivel, muchos de ellos. Entonces, una vez terminada la exodoncia, debemos irrigar, lavar completamente esta zona e incluso utilizar una cuchareta, una cureta y raspar, retirar todos los restos de tejido óseo y dental. De esta manera nos aseguramos de que no existe nada de tejido que esté desintegrado y pues vamos a tener una zona limpia. Hay situaciones en las cuales, o van a escuchar ustedes tal vez cuando hagan algún curso de posgrado, que este lecho en realidad el alveolo dentario, donde estaba la pieza dentaria, se puede rellenar. ¿De qué? De material sintético, como el sustituto óseo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la regeneración ósea sea mucho mejor. Es importante aclararles que la regeneración ósea, o sea, para que se forme nuevamente hueso en esta zona, pues es suficiente la presencia de coágulo, ¿no? Una buena cantidad y calidad de coágulo, suficiente para que se forme nuevamente hueso. Y el uso de sustitutos óseos en esta zona de alguna manera puede ayudar, pero no es imprescindible, solo es una pequeña ayuda y nada más. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces, pues, como les dije en los posgrados,
a muchos profesionales les enseñan a utilizar ese sustituto óseo sí o sí en el lecho alveolar. En esta zona, ¿ya? En la regeneración. Sin embargo, pues no es imprescindible. Si tengo un paciente adulto en el cual pues me doy cuenta que necesito que esta zona se regenere, ¿no? El hueso rápidamente, el paciente tiene una condición sistémica que dificulta ello, pues tal vez ahí puedo utilizar el plasma. Pero un paciente joven en el cual no existe ninguna enfermedad de base, de hecho que no es imprescindible, porque el mismo coágulo ya va a ir regenerando el hueso. Y vamos al último tiempo operatorio, la reposición del colgajo mucoperióstico. Este colgajo que habíamos separado ponemos en su lugar y debe ser pues esta reposición de manera adecuada, ubicando por ejemplo el ángulo y reponiéndolo en la zona donde estaba, en el otro, ¿ya? Para después realizar la sutura. ¿Cómo hacemos la sutura? Si es que hicimos una incisión triangular, el primer punto que vamos a poner es a nivel del ángulo, siempre a nivel del ángulo. ¿Por qué? Porque pues si ponemos a nivel de este ángulo el primer punto, ya todo el colgajo pues se asegura de que el colgajo vuelve en su lugar completamente, de manera adecuada. Pero si yo me pongo este primer punto, no sé, en la descarga o en cualquier otra parte, pues posiblemente este ángulo no esté de manera apropiada, reposicionada en su lugar adecuado. Entonces, primero el ángulo, luego la parte distal, los puntos necesarios y al final la descarga. Si yo hice un colgajo o una incisión lineal más festoneada, o sea, logrando un colgajo envolvente, se llama esto, el primer punto es a nivel distal del segundo molar, el segundo punto al nivel de la papila interdentaria y después atrás, los puntos necesarios. Recordemos, si ponemos más puntos, bueno, estos tenemos que retirarlos. Y es más difícil retirar en el postoperatorio porque el paciente le duele, no puede abrir la boca posiblemente. Por tal razón, muchas veces se aconseja realizar aquí atrás, a nivel distal, un punto en X. De esta manera, el punto en X logra cerrar toda la herida y pues evita 3 puntos, como por ejemplo en esta imagen. También tenemos piezas dentarias que se pueden inclinar hacia el lingual. Pues esta exodoncia debe ser realizada con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Incluso nos dicen algunos libros que debe realizar esta exodoncia el especialista, que tenga mucha experiencia. ¿Por qué? Porque ahí está el nervio lingual y podemos lesionarlo. Miren, realizamos la misma incisión lineal, pero siempre un poco inclinada hacia el vestibular. Vamos a festonear el margen del segundo molar y hacemos la descarga. Hacemos el desprendimiento del colgajo y también del colgajo en lingual con mucha delicadeza, pues separado posteriormente con un decolador, este colgajo, ¿no? Pero el decolador apoyado siempre, siempre en hueso. Vamos a hacer la ostectomía. La ostectomía siempre debe ser de vestibular, nunca de lingual, ¿ya? Porque en lingual podemos lesionar el nervio lingual. Hacemos lo suficiente de la ostectomía y pues si el diente nos permite, luxamos. La luxación también siempre debe ser de vestibular, no de lingual. De hecho, miren, la dirección de salida va a ser hacia el lingual. Por eso debe hacerse con mucha delicadeza. Muchas veces para evitar más trauma, pues lo ideal es cortar el diente para sacar un segmento y el otro. Recordemos que la tabla lingual es más delgada, ¿no? Y al realizar esta luxación se puede fracturar esta tabla lingual y secundariamente puede lesionar el nervio. Exodoncias de gérmenes dentarios. Generalmente, pues como ya en clases anteriores les dije, existe el término de exodoncia profiláctica o preventiva, ¿no?
diferentes modelos. Recordemos que a partir de los 12 años ya se puede evidenciar una parte de la corona, la calcificación de la corona. Entonces, en este caso, la exodoncia va a ser de gérmenes dentarios o germenectomía. Vamos a realizar la misma incisión, realizamos el desprendimiento del colgajo. Tenemos que sí o sí realizar ostectomía porque la pieza está pues intraósea, ¿no? Completamente. Hacemos buena ostectomía o cruzal del hueso mesial, vestibular y distal. Muchos dirán que ya después es fácil sacar este diente. La luxación es fácil, porque como no tiene raíz, fácil se luxa. Sin embargo, no se puede extraer porque la pieza dentaria gira en su lecho quirúrgico, ahí va girando como una canica y no se puede sacar como tal. Por tal razón, casi siempre lo que se hace es cortar el germen dentario en 2 segmentos o en más, en función a la necesidad, y sacar una parte y otra. Pero cuando ya el paciente es un poco mayor, 14, 15 años, miren, ya se está formando la raíz, cierta parte de la raíz. Esto evita a que en el momento de luxar el germen gire, como les dije hace rato, como una canica. Exodoncia de los terceros molares superiores. Pues también muchas veces estos terceros molares superiores deben ser sometidos a exodoncia. Y de esta manera, pues recordemos primero anatómicamente qué se encuentra en la zona. El seno maxilar, ¿no? Puede ser amplio y extenderse a nivel del tercer molar. Otro, encontramos, pues miren, la fosa pterigomaxilar, esta es la apófisis pterigoides. Entonces, ¿qué puede pasar? Si nosotros no realizamos una buena técnica quirúrgica, la pieza se puede desplazar al seno o mucho peor, introducirse a la fosa pterigomaxilar. Hay situaciones en las cuales este tercer molar se ha introducido a la fosa temporal, o sea, más arriba, y tratar de retirar esta pieza de la fosa temporal, de la fosa pterigomandibular, o tal vez del seno, pues es muy dificultoso. Por tal razón, debemos primero evaluar si el paciente necesita la exodoncia. En caso de que necesitase, nosotros debemos diseñar un buen plan quirúrgico. De esta manera, vamos a realizar primero la anestesia. ¿La anestesia de qué nervios? El dentario posterior y el palatino anterior. Suficiente esos dos nervios. Realizamos la incisión. Miren, la incisión va de la cara distal del segundo molar hacia atrás, hacia la tuberosidad o incluso hacia la apófisis pterigoides. Hasta ahí, siempre tocando hueso, ¿no? Esta incisión puede ser equidistante entre vestibular y palatino. No es necesario irme más hacia el vestibular porque aquí no existe una estructura anatómica importante que deba cuidar, ¿ya? Una vez que realice esta incisión distal, pues miren cómo hago el festoneado del margen gingival del segundo molar y la descarga. Muchas veces para facilitar el acceso, incluso puedo hacer, aparte de este festoneado por vestibular, también por palatino. ¿Para qué? Para separar este colgajo mucoperióstico y también el otro. Entonces, el acceso a la zona va a ser mucho menor. El desprendimiento del colgajo, pues es un factor bien importante que debemos considerar. Miren, esta incisión vista de frente. Empezamos de la cara distal del segundo molar hacia atrás, hacia la tuberosidad o hacia la apófisis pterigoides. Vamos a festonear el segundo molar y la descarga siempre, siempre debe ser diagonal, nunca vertical. Vertical sería en esta dirección, ¿no? Y nunca así. ¿Por qué diagonal? Porque la base, miren, todo esto es la base del colgajo, debe ser mayor que el vértice. Este es el vértice. ¿Para qué? Para, de esta manera, asegurar la irrigación, la vitalidad de este colgajo. Otras veces, miren, ¿qué hacemos? Solamente la incisión por distal y el festoneado hasta el primer molar. ¿Qué tipo de colgajo me va a dar esta incisión? Un colgajo envolvente, ¿no? Como hace rato. Hacemos el desprendimiento del colgajo, siempre empezando por el ángulo de la incisión. Y pues, como les dije hace rato, muchas veces nos ayuda a utilizar en esta primera instancia el sindesmoto, ya después el decorador. Y miren, he desprendido el colgajo para exponer una buena cantidad de hueso.
tener acceso de manera adecuada a la zona operatoria. Recordemos que a este nivel la visibilidad va a ser mucho menos que en el interior, ¿no? Porque esto está atrás. Incluso se aconseja que para realizar la exodoncia de los terceros molares superiores, el paciente deba tener la boca semicerrada, no completamente abierta. ¿Por qué? Porque si abre completamente y abre al máximo, la apófisis coronoides de la mandíbula nos puede impedir realizar, nos va a disminuir el acceso a la zona operatoria. Por eso, semicerrada. Y ahí está el desprendimiento del colgajo. Primero el colgajo con una descarga mesial, el colgajo triangular, o el colgajo envolvente, donde solo hemos hecho gestoneado, ¿no? Nada más. Pero miren, este colgajo envolvente me da menos accesibilidad a la zona operatoria, en cambio el otro mayor accesibilidad. Y pues si yo necesito realizar una ostectomía en esta zona, debo desprender, ¿no? Debo apoyarme con el separador de Minnesota y separar esto. Y al hacer esa tracción, ¿qué puedo tener? Desgarro a este nivel. Y miren, se va a hacer una descarga, pero descarga traumática, porque no lo hice yo con bisturí, sino se está desgarrando. Muchas veces por ese motivo, si la cirugía es más complicada, se aconseja realizar la descarga. Seguimos en el siguiente paso, la ostectomía. Recordemos que el exodoncia de los terceros molares muchas veces es más fácil en el superior que en el inferior. ¿Por qué? Porque el hueso maxilar es más esponjoso, ¿no? En cambio, la mandíbula es más compacta. Por tal razón, algunas veces el hueso que cubre el tercer molar ni necesita utilizarse fresita para retirarlo. Basta con un cinesmótomo y se desprende fácilmente ese hueso. En caso de que no pasase esta situación, pues utilizamos la fresa y hacemos la ostectomía, exponiendo siempre casi toda la corona, incluso una parte más de la raíz. Retiramos el hueso mesial, el hueso oclusal y algo, si se puede, el hueso distal, aunque es bien difícil acceder a esta zona. Pero vestibular, mesial y un poco de oclusal posiblemente sí lo. De hecho, que este procedimiento es siempre acompañado de abundante irrigación y aspiración, ¿no? Vamos a exponer la pieza a extraer y pues con un elevador siempre aplicado por mesial, vamos a luxar la pieza dentaria. ¿Hacia dónde? Hacia abajo y un poco hacia distal. Esa es la dirección de salida. Una vez realizada la exodoncia, miren, hacemos los puntos. El primer punto, como les dije, siempre en el ángulo. El segundo punto en la parte distal. Segundo, tercero, hasta cerrar todo esto. Y al final, la descarga. Siempre debe ser al final la descarga. Otras veces, pues, esta pieza dentaria, por ejemplo, miren, está impactada en el segundo molar. No vamos a poder luxar, no vamos a poder vencer esta fuerza. Por tal razón, ya desde antes planificamos la odontosección. Hacemos la incisión con descarga vestibular, porque sé que mi exodoncia es más compleja con la descarga mesial, ¿no? Desprendimiento del colgajo exponiendo una buena cantidad de hueso y de pieza dentaria, si es que está tal vez parcialmente erupcionada. Hacemos la ostectomía y de hecho vamos a tener que hacer la odontosección, cortar el diente. Nuevamente les repito, esta odontosección se realiza con fresa fisura de carburo y la muesca que realicemos no corta completamente el diente, sino vamos a hacer una muesca lo más profunda que se pueda, un canal profundo, para que en ese canal introduzcamos el elevador y con unos movimientos semicirculares fracturemos completamente la pieza dentaria para retirar el primer segmento que estaba impactado en el segundo molar y por ese espacio que nosotros creamos, sacar la otra porción del diente. Y de hecho, la sutura nuevamente la hacemos a nivel del ángulo en la parte distal y al final, pues vamos a realizar en la descarga. Miren, otra pieza dentaria, ¿no? De la misma manera, posiblemente en esta no fue necesario una odontosección, pero sí una ostectomía. ¿Por qué? Para lograr
introducir el elevador en esta zona, a nivel mesial. Y miren la vía de salida. Cómo yo apliqué el elevador en la zona mesial y mi vía de salida, ¿dónde es? Hacia abajo, hacia distal. Esa es la zona de salida, ¿ya? Y este movimiento, esta luxación, debo hacerlo con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque si yo realizo con mucha fuerza, sin los cuidados necesarios, ¿qué va a pasar? El tercer molar se va a introducir en el seno maxilar, se va a ir a la fosa pterigomaxilar o a la fosa temporal incluso, donde, como les dije, la exodoncia es más difícil. Esta imagen ya la vimos, ¿no? Donde, si es necesario, de hecho, hacemos la odontosección. Aunque una gran mayoría de los terceros molares, por suerte, no es necesario este paso a odontosección, ¿ya? Pero si realizamos, pues, debemos hacerla nomás para sacar una pieza y otra. ¿Por qué hacer una odontosección? Porque si nosotros ya de antemano vemos que es compleja la exodoncia, vemos que hay una zona impactada en el segundo molar, una traba mecánica para luxar, pues ya de antemano hemos visto esa situación. Hacemos la ostectomía adecuada. Pero pese a esa ostectomía no podemos sacar la pieza dentaria, pues, y nosotros decidimos no realizar la odontosección, ¿qué vamos a tener que hacer? Mayor ostectomía, más todavía, desgastar más hueso. En cambio, si nosotros realizamos ostectomía lo suficiente, seguimos viendo la traba y decidimos cortar el diente, pues de esta manera disminuimos la cantidad de ostectomía, o sea, disminuimos la cantidad de hueso que vamos a retirar. Por eso se aconseja realizar odontosección. Es un punto bien importante a tomar en cuenta. Bueno, pues nuevamente las secuencias de los puntos de sutura. Primero en el ángulo, siempre primero en el ángulo, luego en la parte distal, los puntos necesarios. Aquí, de la misma manera, podemos hacer, en vez de estos dos puntos sueltos, uno en X, que va a cerrar toda esta zona operatoria, y al final la descarga. En la descarga siempre deben ser puntos individuales, no podemos hacer en X en esta zona. No sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿Todo claro, muchachos? Sí, doctora. Ok. Bueno, pues muchachos, el tema de retenciones dentarias sí, de hecho que es largo, porque como se dieron cuenta, implica muchos aspectos a tomar en cuenta. La parte bibliográfica ya les subí en la plataforma, ¿ya? Entonces, pues ustedes tranquilamente pueden revisar. De hecho, que en esta parte bibliográfica está todavía más desarrollado el tema y les puse en 3 partes, creo, el contenido. Revísenlo, por favor. Y el examen, de hecho, que va a salir de esta parte que hemos hablado y también de los documentos en PDF que les he subido en la plataforma. Está bien, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Entonces, pues, me despido y bueno, cuídense mucho, chicos. Hasta Gracias. luego. Chau, chau.